Bueno, qué rico tenerlos por aquí. Me alegra mucho. Vamos a dar inicio a nuestra clasecita. Recuerden que hoy que vamos a hacer un casito de nueva generación y como me dijeron en la clase pasada, pues quisiéramos tocar, ¿cierto? Ciertos casos que no son tan comunes para nosotros, como cuáles, principalmente los de salud mental. En salud mental no es ese inglés técnico que vemos en todas las preguntas, sino que es un inglés más de la vida cotidiana, ¿sí? Porque son expresiones del paciente, quizá eso nos puede llevar a confundirnos un poquito. Entonces traigo aquí este casito, dice que tiene 6 aplicaciones, es decir, tiene 6 trozos o 6 preguntas este caso sobre este paciente. Estamos cuidando un paciente de 28 años. A las 8 de la mañana, el cliente fue traído al departamento de emergencia por la policía después de que generara un disturbio en el trabajo. Este afirma, entonces a esto voy. Estas afirmaciones de salud mental a veces nos llevan a complicarnos un poquito con las preguntas. Principalmente nos lleva a complicarnos con las preguntas porque son tras de que es un inglés que no venimos haciendo normalmente, ¿cierto? Porque venimos con un inglés muy técnico. Es un inglés que también trae ideas muy psicóticas, muy deliriosas, precisamente porque estamos hablando de un paciente que tiene una alteración en salud mental. ¿Listo? Entonces, no se preocupen cuando crean que no están entendiendo salud mental. La verdad, salud mental para el NCLEX es muy fácil. Lo más difícil que les puedo decir y que mi apreciación me da es aprender a leer ese tipo de pacientes con ese tipo de afirmaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué afirma este paciente? Yo estaba finalizando el proyecto porque yo voy a desarrollar la cura para todos los cánceres, ¿cierto? Reporta que ha tenido una energía interminable y también muchísimas ideas. Él se siente consciente acerca del proyecto y quiere estar seguro que su trabajo esté perfecto. Él ha dormido de 1 a 2 horas por noche en los últimos días. Reporta que ha estado muy ocupado para dormir. La última comida consumida fue el día de ayer. Aparentemente, esa palabra sale mucho en salud mental, que nos habla de la apariencia física del paciente y esa apariencia se ve desorganizada. ¿Listo? Fácilmente se agita, salta de un tema de la conversación a otro, incrementa la agitación en la mitad de la entrevista y grita: yo no tengo tiempo para todas estas preguntas, yo tengo que trabajar, eh, y lanza la silla, ¿cierto?, al lado de la habitación. El peso de admisión fueron 59 kilos. Teniendo en cuenta la clínica de este paciente, hablemos un poquito aquí antes de irnos a leer la pregunta sobre esta clínica. Si nos damos cuenta y empezamos a leer este paciente, vemos que tiene primero problemas de agresividad, ¿cierto? Segundo, tiene ideas de psicosis, ¿cierto? Tiene delirios, tiene una energía interminable que me podría hablar de una patología en especial, tiene una lluvia de ideas constante que también me refuerza esa enfermedad. Es una persona que está trabajando y trabajando y trabajando y es súper productiva. Tan productiva que no gasta horas de su día en sueño. Además de eso, tampoco se concentra en sus necesidades fisiológicas. No come, para que no se haya bañado, ¿cierto? Porque nos dice que está desorganizada. Tampoco sigue el curso de una idea, ¿cierto? Porque tiene tangencialidad, se va de una idea a otra. Está agitado y está agresivo. ¿Qué creen qué patología de la salud mental está causando o cursando este paciente? Para mí como ansiedad. Ansiedad, listo, Nata. ¿Quién más?
Agitación. ¿Esquizofrenia? O sea, bipolaridad. Está bipolaridad. ¿Quién dijo bipolaridad? Paula. Paula, ¿por qué dices que es un paciente con bipolaridad? Porque está en el extremo psicótico en este momento, donde... ¿Y qué extremo psicótico está? ¿En cuál extremo específico? No sé, pero está en el de agitación. Muy bien. Entonces tenemos una patología que se llama el trastorno de bipolaridad. Y como lo dice su nombre, tiene dos polos. Uno, que es cuando está en un estado depresivo, el paciente no quiere comer, no se quiere levantar de la cama, el paciente no tiene ganas de iniciar actividades que normalmente le gustaban, no quiere dormir, ¿sí? Eso es un paciente que está en el estado bipolar depresivo. Pero también tenemos en el estado bipolar el siguiente polo, que es la manía. Y podríamos ver a un paciente hipermaníaco. ¿En qué consiste la manía? La manía es un paciente que tiene una energía interminable, que es súper productivo, que es perfeccionista, que no duerme, que no tiene sentido de la inhibición, ¿sí? No tiene juicio. Entonces, al no tener juicio, no piensa en las consecuencias. Podríamos ver que un paciente que está en manía, hay un caso, no me acuerdo si es en Newborn o en Archer, pero es muy puntual. En el paciente que está en manía es ese paciente que, por ejemplo, va en su carro y empieza a estrellar carros, ¿cierto? Empieza a estrellar carros. ¿Por qué? Porque definitivamente pues tiene que llegar rápido al trabajo y no le importa porque tiene que cumplir con algo. Hay manía porque está hiperproductivo y segundo, porque no piensa en las consecuencias, no piensa que está estrellando carros y que eso tiene una cuestión económica, que también tiene una cuestión en la que puede estar poniendo en riesgo la vida de los otros pacientes, incluso su propia vida. Hay una película que muestra mucho el estado bipolar y me gusta mucho. De hecho, no es una película, sino es una serie de Netflix que se llama Las cosas por limpiar. ¿Alguien la ha visto? No. Listo. Entonces, si algún día tienen la oportunidad de verlo, ahí van a ver una persona con trastorno bipolar. La mamá del personaje principal es una persona que a veces está en una depresión terrible, ¿cierto? Pero luego entra en una manía que es súper productiva, es súper creativa, súper imaginativa. Para la salud mental, a mí de verdad como que le tengo muchísimo gusto, pero para la salud mental es muy importante que ustedes se imaginen y referencien la persona, ¿sí? Entonces ustedes referencien a una persona. Uno, digamos que todos tenemos algún tipo de trastorno, así sea lo más pequeñito, ¿cierto? Siempre uno se entra a identificar con algo. Entonces yo digo como a veces como, uff, yo soy como obsesiva compulsiva con este tema. Entonces siempre entren y identifiquen. Entonces una persona maníaca, entonces no sé, ustedes van a decir, no, es que mi suegra a veces se pone en esa manía que no piensa en nadie, así. Eso les recomiendo muchísimo para que se acuerden de las patologías en salud mental. Entonces, muy bien, Pau, este es un paciente que tiene un trastorno bipolar y me dice que cuál de los siguientes hallazgos requiere un seguimiento inmediato. Quiere decir que esta pregunta, ¿cierto? Que estas cuatro son situaciones que tiene el paciente, pero que hay una que es la prioritaria. A, la agitación. B, la falta de sueño. C, la apariencia desorganizada. De que la última comida haya sido consumida el día de ayer. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la prioritaria? Agitación. La agitación. Muy bien, chicos. Me alegra mucho que sepan esta respuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en salud mental no dejamos de priorizar lo fisiológico, pero en la salud mental lo fisiológico está por debajo de la seguridad. ¿Por qué está por debajo de la seguridad? Porque estos pacientes cuando tienen conductas autolesivas, ¿cierto? Autolesivas, que tenemos miedo de que el paciente entre a generar lesiones en el personal o en sus demás compañeros, son mi prioridad. ¿Listo? Entonces, si en este caso me dijeran que el paciente también le duele el pecho, que para mí siempre es una prioridad, ¿cierto? Ese dolor de pecho. Igual, lo más importante es que el paciente estuviera agitado y estuviese agresivo, porque esa agresividad genera un riesgo y es que no solamente él está en riesgo, sino que pone en riesgo al alrededor, pone en riesgo al personal,
pone en riesgo a sus demás compañeros. Entonces, esta es mi prioridad. La falta de sueño es importante, es fisiológico, ¿cierto? La última comida consumida el día de ayer es fisiológico. La apariencia desorganizada quizá es psicológico, ¿cierto? Pero estas dos, a pesar de ser fisiológicas, no le ganan a la agitación del paciente, porque en cualquier momento puede venir y generar lesiones en la... Bien. Ahora me dice que la enfermera sospecha que el cliente tiene un desorden bipolar 1, ¿cierto? Hay diferentes tipos de desórdenes bipolar. ¿Cuál de los siguientes hallazgos la enfermera espera observar? A, grandiosidad. B, distractibilidad. C, speech o un lenguaje o una, sí, como una conversación rápida. Perdóname. Habla rápida. Es una habla rápida. D, falta de empatía y comportamientos. Esta palabra no la sé, chicos. Espérenme porque esa palabra no la sé. Les voy a decir de una vez. Comportamientos imprudentes. Entonces, ¿qué vemos en este paciente? Vemos grandiosidad. La grandiosidad, el delirio de grandiosidad, ¿cierto? Es cuando yo definitivamente sé que soy más grande que, por ejemplo, yo sé que soy más grande que ustedes porque yo ya probé el NCLEX, ¿sí? Ese es un comportamiento de grandiosidad. ¿Este paciente tiene grandiosidad? Yo creo que no. Sí, porque dice que no tiene tiempo para este tipo de cosas. Ajá, sí, Su trabajo es más importante. porque cree que va a o sea, que él está trabajando en la cura contra el cáncer. Esto me muestra que el paciente tiene comportamientos de grandiosidad. Muy bien. Distractibilidad. Sí. Salta de una idea a otra, ¿cierto? Está distraído. Bien. Lenguaje rápido. Sí, habla rápida también. Bien. Es una característica súper clave de la manía. Ellos van afanados porque ellos están hiperproductivos. Acelerado. Exactamente. Falta de empatía. Sí. También. ¿Creen que hay falta de empatía? Pues, Con el joven. ¿ustedes creen que este paciente en algún momento va a decir como, qué es la empatía? Saber ponernos, ¿cierto? En los zapatos del otro. Claro, porque le lanza una silla a una persona sin pensar si le va a hacer daño o no, de que está haciendo su trabajo. La tiró al final de la habitación. ¿Es característica del desorden bipolar esa falta de empatía? No, eso es más como de la esquizofrenia, creo. Sí, sí, es Del verdad. narcisismo, ¿listo? No. Eso lo vamos a ir viendo mientras vemos salud mental. Sí, es Pero verdad. es muy, muy común en la persona narcisista. Entonces, la persona narcisista no le importa para nada a la otra persona, en absolutamente nada. ¿Listo? Comportamientos imprudentes. Sí, por lo de lanzarlo de la silla. Eso, no tengo tiempo para esas preguntas, ¿cierto? Lanza la silla, comportamientos imprudentes. Okay. Bien. Dice que la enfermera reconoce que el cliente es muy probable que esté experimentando desorden obsesivo compulsivo. En el desorden obsesivo, el desorden obsesivo compulsivo se va a componer de dos cosas: que haya una obsesión y que haya una compulsión que disminuya esa obsesión. ¿Cómo así? El obsesivo compulsivo tiene ansiedad por una situación que lo lleva a la obsesión. Por ejemplo, a mí me da ansiedad la suciedad, tanto que me obsesiono con la suciedad. Cojo mi celular y pienso que está sucio, cojo el teclado y pienso que está sucio, y eso todo el tiempo rodea mis pensamientos. Pero a la vez tengo una compulsión que me disminuye esos pensamientos obsesivos. Entonces, ¿cuál es la compulsión? Que todo el tiempo estoy limpiando, ¿cierto?
Entonces, el desorden obsesivo compulsivo se compone por esas dos características. ¿Ven alguna obsesión y compulsión en este paciente? No. No. Descartado. Desorden de la personalidad histriónica. El desorden de la personalidad histriónica es esa persona que le gusta y que de cualquier manera quiere llamar la atención. Entonces se viste de manera provocativa, se viste de manera colorida, le gusta gritar, es esa persona que vemos que todo el tiempo quiere de alguna manera llamar la atención. ¿Lo vemos en este paciente? No. No. Episodio de manía aguda. Sí. Así. Clarísimo, ¿cierto? Lo describimos ahorita. Hiperproductivo, el paciente que solamente que no duerme, que no come por estar produciendo, grandiosidad. La esquizofrenia, para que haya esquizofrenia tenemos que tener psicosis. En este caso sí tenemos una psicosis que es un delirio, ¿cierto? El delirio de grandiosidad, pero también debo tener, viene acompañado de síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos de la esquizofrenia son todo lo que le suman a la persona que antes no tenía. Entonces, delirios, también tiene alucinaciones auditivas, visuales, ¿cierto? También tiene trastornos de la comunicación como perdónenme, neologismos, que los neologismos son palabras que el paciente se inventa y le da su propio significado. Tiene perdóname. La ensalada. Tiene ensalada de palabras, muy bien, que es una mezcla de muchas palabras. Hay Y otra. síntomas, dime, Son como 8 cosas que son como 8 signos positivos exacto. dentro de Y, la esquizofrenia. y tiene también signos negativos la esquizofrenia, que los signos negativos son la apatía, las ganas de no levantarse, las ganas que no hay ganas de realizar una actividad, ¿cierto? Que la alogia también, que puede estar totalmente mudo, que no quiere hablar, ¿listo? Eso hace parte de la esquizofrenia. En este caso, pues todos los síntomas nos llevan a un episodio maníaco. Bien. Vamos a leer la nota de enfermería y dice que el paciente tiene un proceso del pensamiento desorganizado e hiperverbal con vuelo de ideas. Se observa pacing, cuando es pacing es caminando de un lado a otro en los halls, ¿cierto? Y sale y entra de las habitaciones. Es incapaz de enfocarse en las actividades, necesita constante redirección y solamente consume el 10% de su snack, de su lunch. Tiene unas prescripciones que es el litio y la risperidona, ¿cierto? El litio es un medicamento que es un estabilizador del estado de ánimo y la risperidona es un antipsicótico que también me modula el estado del ánimo. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos. Ya hemos visto medicamentos de salud mental y vamos a ver. Dice que la enfermera revisa la información de la nota y las prescripciones. Para cada intervención potencial, especifiquemos si es apropiado o no apropiado cuidar al cliente. En el cuidado del cliente. Pesar al paciente diariamente, ¿es adecuado o no es adecuado? Sí, ¿Por porque qué? no está comiendo lo suficiente y decía que solamente está consumiendo el 10% de sus alimentos. Listo. Y en la historial decía también que solamente había comido una comida. Bien. Es importante porque no está comiendo, pero es aún más importante porque el paciente tiene litio. Y si este Litio. paciente se me deshidrata, ¿cierto? Está perdiendo muchos fluidos. Lo que me va a llevar es a una toxicidad por litio. ¿Listo? Entonces es muy importante pesar al paciente y hacerle un estricto seguimiento de líquidos, de ingresos y salidas de líquidos, porque el litio tiene un rango terapéutico muy pequeño. Igual el valor, recuérdenlo, lo preguntan muchísimo, es igual al de la creatinina, es de 0.6 a 1.2. Y su rango terapéutico es tan estrecho que fácilmente se puede ir a toxicidad. ¿Qué me lleva a una toxicidad por litio? La deshidratación y la hipernatremia.
Por lo tanto, mi paciente que tiene litium no debe tener nunca medicamentos diuréticos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a generar que el paciente elimine mucho líquido, se deshidrate o también me lleva a una hiponatremia y por lo tanto me haga una toxicidad por litio. Importantísimo pesar al paciente. Ofrecer bebidas descafeinadas, ¿importante o no importante? Sí, Sí, porque la cafeína lo aceleraría más, lo volvería más hiperactivo. Claro, porque la cafeína lo acelera y si yo tomo un tinto tengo que ir al baño 200 veces, bueno, 200 veces no, pero la cafeína deshidrata. Entonces las bebidas descafeinadas, porque yo no quiero que este paciente se me deshidrate o si no va a ser una toxicidad por litio. Asignar al paciente una habitación semiprivada. Mm, no es necesario, No. ¿Por qué, Pau? porque no está como para tenerlo con otra persona en este momento. Debería estar Porque solo. está agresivo. Exactamente, Pau, ¿cierto? Porque está agresivo y no es que ponga en riesgo a mi paciente, pongo en riesgo a su compañero de habitación. Bien. Ofrecer al cliente comidas en dedo, ¿cierto? Snacks como para llevar en el bolsillo y bebidas de proteína. Sí, Si es adecuado. por lo de la comida, que no está, Porque consume muy poca comida, ¿cierto? no está Entonces, a estos pacientes que están en manía, siempre un cuidado que ustedes van a ver muchísimo en el NCLEX es dejarle en el bolsillo una barrita de cereal, una barrita de queso, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la vaya consumiendo en el día. Comunicarse con el paciente usando oraciones cortas. Sí, ¿Por qué? Porque el paciente está Como- distraído, ¿cierto? Entonces, sus espacios de atención no van a ser muy grandes. Por eso mismo necesitamos que el paciente, ¿cierto? Comunicarme muy corto y darle opciones muy directas en un lenguaje que sea súper entendible para que precisamente pues sea cumplible lo que le voy a indicar. Mantener un ambiente bajo en estímulo. también, sí. sí. Si yo tengo luces fuertes, si yo tengo gente gritando, si yo tengo ruidos muy fuertes, ¿qué va a pasar? Lo sobreestimulo y se puede poner más agresivo. Los Ale, te pegaste. estímulos. Puedo dar. Exacto, muy bien. Asegurar que este paciente participe en una terapia. Ahí sí. Sí, ahora sí. Ya, escucha. Asegurar que el cliente participe en una terapia de grupo. En este momento, no. No, porque está agresivo, ¿cierto? Y me va a alterar el orden de la terapia. Bien, chicos. ¿Cómo les ha parecido el casito? Bueno, Interesante. Listo. Ahora nos dan una nueva hojita y nos dicen que tiene unos laboratorios y el sodio lo tienen 132. O sea, que ¿en qué está en este paciente? ¿Qué creen de este paciente? está Entonces, hiponatrémico. Hiponatrémico, ¿cierto? El potasio está en 3.6, está bien, ¿cierto? La glucosa está en 108, está bien. El BUN está en 13, está bien. La creatinina está en 1.1, está bien. Y me dice, lo único alterado en este caso tendríamos el sodio. Y dice que la enfermera está revisando la información de la nota de enfermería y los resultados del laboratorio. ¿Y que qué sería lo prioritario que la enfermera debería hacer? No administrar la dosis de litio, no administrar la dosis de risperidona, no administrar, solicitar una prescripción de loperamida o solicitar la prescripción de cloruro de sodio. La 4. La uno. 4. La 4 o la 1. Listo. Si yo me estoy quemando, ¿qué hago primero? ¿Salgo del lugar donde se está incendiando o me hidrato? Suspendo primero el litio. No, mira, acá es solicitud de prescripción de cloruro de sodio. Pero, perdónale, ¿esa es como para más de una alternativa o solo una? Uno. Para solo una. Ah, ya. Ujú. Nada. Aleja, una pregunta. ¿Este medicamento se puede suspender abruptamente? No cuando la terapia viene siendo progresiva, ningún medicamento psiquiátrico, pero sí cuando me está generando una toxicidad.
porque me supera el riesgo, el riesgo supera el beneficio. De ejemplo, si yo me estoy quemando, ¿qué hago primero? ¿Me salgo del incendio o me hidrato? No es algo que entiende. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Suspender el litio. Primero la fuente. ¿Por qué? Porque el paciente está intoxicado por litio. Es que se te escucha muy Ale, te estás entrecortado. Ale, Si le pongo te corta. más litio, su intoxicación Sí, por por litio eso. tiene diferentes Ok. grados. Quedamos en Sí, suspender el litio, parece ¿cierto? Ya. Hola, ¿cómo me escuchan ahora? Súper. bien, Ale. Listo, ya estoy con una nueva red. Si se vuelve a pegar, me avisan y me cambio. Listo. Listo. Entonces yo les decía acá que quedamos en suspender el litio, ¿cierto? Porque precisamente si yo al paciente le pongo más litio, el paciente se me va a intoxicar más. ¿Listo? Cada vez se me va a intoxicar más. Y el litio tiene unos niveles de toxicidad, ¿sí? Moderado, leve o grave. Si le sigo poniendo medicamento, que en este caso es el que me lo está intoxicando, pues claro, el paciente se me va a intoxicar más. Claro, el cloruro de sodio es súper importante porque me lo va a hidratar y la hidratación pues me va a ayudar en algo en esa toxicidad, pero no tan importante como quitar la fuente. Entonces, siempre que tengan una pregunta en donde el paciente tiene una fuente de intoxicación o el medicamento le está generando un daño, lo primero que tengo que hacer es parar el medicamento. Por ejemplo, con las maternas, si tengo una taquicistolia, que es un aumento en las contracciones, ¿cierto? Y tiene oxitocina, tengo que parar inmediatamente la oxitocina. Si tengo una toxicidad por digoxina, lo que inmediatamente tengo que hacer es parar la digoxina. Ok. Listo. Acá me dice que hemos revisado la información de los resultados del laboratorio, ¿cierto? Dice que el día 4, el día 7, el nivel de litio estaba en 0.8 y el nivel de litio normal es de 0.8 a 1.2. Casi siempre lo van a encontrar de 0.6 a 1.2. No se estresen por esos valores, ¿listo? Que son muy corticas las diferencias. Entonces, ¿el litio cómo está? ¿El nivel de litio cómo está? ¿Ya Normal. está bien o no? Dentro del rango, Normal, Ya está pero dentro del límite. rango, quiere decir. Exacto, pero pues ya, eso es otra cosa muy importante lo que dice Pau. Para el NCLEX es lo mismo si el paciente tiene el litio en 0.8 o en 1 o en 1.2, ¿sí? ¿Por qué? Porque él se basa en los datos exactos. Por ejemplo, si mi paciente tiene la frecuencia cardíaca en 100, no está taquicárdico, pero si la tiene en 101, para el NCLEX ya está taquicárdico. Y normalmente uno dice como, ay, está un poquito taquicárdico, ay, pero pues no es tan grave, ¿cierto? Pero para el NCLEX esos valores son súper determinantes. Ojo con eso. Bueno, entonces dice que hemos revisado los resultados del laboratorio. Para cada hallazgo especifiquemos si el hallazgo se indica que la intervención ha sido efectiva o no efectiva para el cuidado del cliente. Ha tenido una ganancia de 2 libras, efectivo o no efectivo. Efectivo. sí, el medicamento está haciendo efecto. Efectivo, ¿cierto? Está haciendo efecto porque el paciente estaba bajísimo de peso. Un movimiento frecuente de los ojos mirando hacia arriba. No ¿Cómo se efectivo. llama eso? No efectivo. Sí. ¿Cómo se llama ese movimiento? Se me fue el nombre. No. Mm, Movimientos extrapiramidales. mm, No efectivo es un efecto adverso de la risperidona, ¿listo? Que es un antipsicótico. Reporta que ve figuras en la habitación, ¿efectivo o no efectivo? No No. efectivo. No. Tiene alucinaciones, ujú. está empeorando.
Rocking back, este movimiento es un movimiento de adelante hacia atrás cuando está sentado. ¿Efectivo o no efectivo? No efectivo. Son movimientos repetitivos. Este movimiento lo van a ver muchísimo en los niños con trastorno del espectro autista. ¿Listo? Ese movimiento hacia adelante y hacia atrás, que son movimientos ritualísticos. ¿Listo? Que se terminan siendo como compulsiones. El nivel de litio en 0.8, ¿efectivo o no efectivo? Efectivo, Efectivo. efectivo. Que afirme, yo voy a tomar medicamentos si usted me deja hacer otra llamada telefónica. ¿Efectivo o no efectivo? No es No, Efectivo. No. ¿Qué está haciendo el paciente? negociando. Negociando manipulación. ¿Listo? Y a estos pacientes, esta parte es muy importante y es muy importante crear una brecha terapéutica, ¿cierto? Que yo no me vuelva amiga del paciente, pero que el paciente tampoco enemiga, pero que el paciente no me vea como alguien que puede manipular, que puede usar, ¿cierto? Porque lo que más importa en la salud mental es crear una relación terapéutica. Y la relación terapéutica se debe crear precisamente generando un límite terapéutico. Cuéntenme cómo les pareció el caso antes de empezar a revisarlo. Me gustó. Muy interesante. Muy bueno, ¿cierto? Es súper bueno este caso. Listo, veamos que acá cuando hablábamos de la agitación, hablamos que el paciente está en un contenido violento, ¿cierto? Y en un ambiente de salud, en una clínica, pone en riesgo al paciente, a los clientes, al personal y a los visitantes, pone en riesgo la seguridad. Esto disminuye la calidad del cuidado en el cliente, ¿cierto? Porque el cliente está violento y el personal puede responder evitando o con miedo. Entonces, los factores de riesgo para la violencia incluyen que haya una alteración en el nivel de conciencia, que haya uso de sustancias, que haya estrés emocional y que hayan desórdenes psiquiátricos comportamentales, en este caso como el desorden bipolar. El cliente está mostrando muchos signos de agitación escalada, ¿cierto? Entonces, una agitación escalada es cuando cada vez se pone mucho más agresivo y requiere inmediato seguimiento para dar seguridad a la seguridad. Inicialmente, el cliente está ansioso, irritable, pero ahora ha progresado a tener ira, ¿cierto? Gritar y tirar la silla. El personal clínico debe alertarse de signos como la progresión, el intentar descalar la situación para reducir el riesgo de la violencia. ¿Cómo se descala este paciente? Entonces, lo primero que yo hago es dejarlo aislado, pues solo, ¿cierto? Intentar tener una comunicación terapéutica con el paciente. Si sigue agresivo, entonces cada vez haciendo las cosas de lo menos invasivo a lo más invasivo. Lo más invasivo es que yo tenga que sujetar a este paciente. ¿Listo? Acá nos hablaban de la deprivación del sueño, ¿cierto? Eso nos va a generar una alteración cognitiva y cambios comportamentales. Sin embargo, la prioridad es la seguridad. Esa apariencia desorganizada es un síntoma de un desorden psiquiátrico subyacente, como la depresión, pero la prioridad es descalar al cliente en su agitación. La última comida del cliente fue ayer, esto incrementa el riesgo de desnutrición, sin embargo, la prioridad es la seguridad física. Entonces, el desorden bipolar es una condición psiquiátrica que se caracteriza porque hay periodos cíclicos de manía, hipomanía o depresión. Hay dos subtipos de desorden bipolar, ¿cierto? Que es el desorden bipolar 1 y el desorden bipolar 2. El desorden bipolar 1 de que se caracteriza de que hay una presencia de episodios maníacos y el desorden bipolar 2 se caracteriza que es mayor la depresión y la hipomanía, o sea, no está maníaco, ¿listo? Está hipomaníaco. Las manifestaciones en este episodio maníaco, que nos incluye precisamente ese estado de ánimo irritable, ese incremento de la energía, son la grandiosidad,
esa sensación exagerada de autoimportancia, esta distractibilidad, ese lenguaje apresurado, esos comportamientos imprudentes, la impulsividad, los comportamientos de alto riesgo como indiscreciones sexuales. También son personas que empiezan a gastar muchísimo. El vuelo de ideas, la energía excesiva y la disminución de la necesidad de sueño. La falta de empatía no es característica del desorden bipolar, pero podríamos encontrarlo como en el desorden de la personalidad antisocial y en el desorden de la personalidad narcisista. Está experimentando un episodio maníaco. Dice que un episodio maníaco, vamos a ver que se va a caracterizar porque tiene una elevación de una semana en el que su estado de ánimo está irritable, una duración de una semana en el que el paciente está irritable e incrementa su energía. Tiene más de 3 de los siguientes síntomas: distractibilidad, impulsividad o indiscreción, grandiosidad, vuelo de ideas y de pensamientos, incremento en la actividad, agitación psicomotora, disminución de la necesidad del sueño, hablador. La severidad nos va a generar una alteración en la función psicosocial. También me va a generar características psicóticas como alucinaciones y delirios y puede requerir hospitalización. Entonces acá decíamos que este episodio no lo vamos a ver en el desorden bipolar 1 porque está en manía, no está en hipermanía, está en manía. En contraste, ¿qué tiene diferente? Que la hipomanía incrementa la energía y la productividad del trabajo, también hay vuelos de ideas, hay disminución en la necesidad del sueño, pero su funcionamiento ocupacional mejora o solamente se altera un poco. ¿Qué quiere decir? Que él puede seguir trabajando y no lo van a notar tanto, ¿cierto? Que él puede seguir haciendo como sus cosas y no va a ser tan notorio que está como en esa manía. Desorden obsesivo compulsivo, vamos a ver que hay obsesiones que son pensamientos intrusivos persistentes y compulsiones que son también unas acciones ritualísticas de comportamientos repetitivos que se hacen para reducir la ansiedad o para un evento adverso. El cliente no tiene comportamientos ritualísticos. El desorden de la personalidad histriónica se caracteriza porque hay un patrón de grandiosidad, hay expresiones emocionales exageradas, hay comportamientos que buscan la atención, superficialidad y necesidad de admiración. Este paciente no tiene nada de eso. La esquizofrenia se caracteriza de psicosis, alucinaciones y delirios y también comportamientos desorganizados y pensamiento desorganizado. También vamos a tener síntomas negativos como abstinencia social, falta de motivación, lo que no vemos presente en este paciente. Bien. Entonces, durante el episodio de manía, el cliente ignora, ¿cierto? O olvida algunas cosas de sus necesidades de la vida diaria, como comer, beber, bañarse, e incrementa el riesgo de déficit calórico y incrementa el consumo de oxígeno. Intervenciones apropiadas, pesos diarios para asegurar que haya fluidos y estado nutricional adecuado. Bebidas descafeinadas, porque el consumo de cafeína puede empeorar síntomas maníacos debido a sus efectos estimulantes. Ofrecer comidas altas en proteínas y calorías, ¿cierto? Como bebidas de proteínas que fácilmente pueda cargar para consumir en el camino, porque es poco probable que el paciente se quede sentado a comerse toda una comida. Comunicarse con frases cortas y proveer paso por paso, instrucciones paso por paso, porque la habilidad de procesar tareas difíciles está limitada. Y mantener un ambiente bajo en estímulos, aislado de grupos grandes para disminuir la ansiedad y promover periodos de descanso. Una habitación semiprivada no es apropiado, exacerbaría síntomas maníacos del cliente por la estimulación excesiva y se le debe asignar una habitación privada si es posible. Asegurar que el cliente participe en terapia de grupo no es apropiado porque tiene comportamientos disruptivos. Interacciones uno a uno con el personal deben asegurarse hasta que el paciente esté estable. El litio, la toxicidad por litio. Hay
dos tipos, la aguda y la crónica. La aguda pues y empieza siempre con síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito, diarrea, y luego viene lo neurológico. Y la crónica vamos a tener neurológico, que va a tener ataxia, confusión, agitación. Para prevenir la toxicidad por litio, pues debo evitar que se me deplete el sodio, es decir, que se me gaste el sodio. Entonces, debo tener una comida alta en sodio, ¿cierto? Hacer un seguimiento a la dieta y a la ingesta de fluidos, mirar el nivel terapéutico y mirar que si está por encima de 2 el litio es una toxicidad gravísima. El litio es un medicamento que tiene propiedades de estabilización del estado de ánimo y es el manejo para el desorden bipolar. Sin embargo, tiene un índice terapéutico muy estrecho que puede incrementarnos el riesgo de toxicidad. Las manifestaciones de la toxicidad incluyen síntomas gastrointestinales como náusea, vómito, diarrea, luego manifestaciones neurológicas. El sodio y el litio tienen la misma carga iónica, entonces los niveles de sodio, si los niveles de sodio están bajos, el sodio y el litio se van a reabsorber en los riñones para restablecer el balance electrolítico y esto puede precipitar a una toxicidad de litio amenazante para la vida. Para este cliente que tiene hiponatremia y síntomas de toxicidad por litio, debemos no administrar la dosis de litio y notificar al médico. Los síntomas extrapiramidales son efectos de medicamentos psiquiátricos, en este caso la risperidona, pero no garantiza, es un efecto esperado dentro de todo y no tengo que suspenderla por esto. ¿Listo? Medicamentos antidiarreicos como la loperamida nos aliviaría síntomas gastrointestinales, pero no corrige la toxicidad. ¿Listo? Cloruro de sodio no es correcto en el paciente que tiene toxicidad por litio. El litio se debe continuar hasta que la toxicidad se haya corregido. Y acá, entonces, hallazgos efectivos, ¿cierto? Ganancia de peso, adecuada ingesta nutricional. Vamos a ver que la reacción distónica son síntomas extrapiramidales que se dan repentinamente con el inicio de contracciones involuntarias del cuello, de la boca, de la lengua o de los músculos oculares. Frecuentemente estar mirando hacia arriba. Los clientes con acaticia, que es otro síntoma extrapiramidal, frecuentemente pues vamos a encontrar que caminan de un lado a otro, que se hacen de adelante hacia atrás, ¿cierto? Que cruzan y descruzan una pierna. Y esto describe sentimientos de inquietud interna, que es como esa inhabilidad para quedarse quieto y urge el movimiento. Estos hallazgos indican que no está efectivo. Las alucinaciones, ver figuras en la habitación, caracteriza pues la manía y el comportamiento manipulador, ¿cierto? Hacer demandas en intercambio de tomarse el medicamento es también una característica del desorden bipolar. Esto indica que no es efectivo. Y listo, chicas, ¿cómo nos pareció el casito del día de hoy? Bueno, no tan bueno. A mí me Cuéntenme. gustó. Importante. Bueno, chicas. Entonces, nos vemos el lunes, ¿listo? Estamos terminando de hacer preguntitas de electrocardiograma. Estamos revisando algunas de UWORD y la otra clase también vamos a traer unas de Archer para que ustedes también tengan la tranquilidad de poder hacer esas preguntas sin esa presión de qué tan difícil puede ser el electro para Electrix. Y ese día decidimos qué hacemos el jueves, si hacemos competencia diaria o si hacemos otro casito de un tema que ustedes sientan que les está costando muchísimo, ¿vale? Listo. Como opinión, si es que hacen otro caso, me gustaría alguno de gineco-obstetricia o algo así. Listo, Porque es el perfecto. que me siento más endeble. Y Listo. permiso, me retiro. Muchas gracias, Ale, por la clase. Con mucho gusto, Pau.